que estén aquí ustedes sentando, compartiendo conmigo pues este tema tan interesante que es el tema que tiene que ver con neuroventas y Marta que tiene que ver con pasión de las ventas, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero confesarles que me siento supremamente extraña dando esta charla a través de este medio, porque esta charla tiene algo bien interesante y es que se trata de transmitir. Se trata de transmitir, entonces tengo una misión bien importante esta noche porque el tema de la charla se llama Conectarse es la clave del ser. Conectarse es la clave del ser y eso tiene una connotación completamente diferente en todo este manejo de lo que tiene que ver con neurociencias y con neuroventas. Primero pues quiero felicitarlos por estar aquí presente, agradecer a sus líderes por la invitación. Para mí es un placer este tema, llevamos desarrollándolo un buen tiempo. Yo pienso que para este tema para mí hace parte de un estilo de vida. Eso quiere decir que en absolutamente todo lo que hago en la vida estoy aplicando, porque hoy vamos a aplicar leyes, vamos a aplicar principios y con lo que tiene que ver con las neurociencias. O sea que es algo bien completo, por eso el tema de conectarse es la clave del ser. Esta es una pasión que nace algún tiempo atrás, bien atrás. Yo estudié fisioterapia y teníamos, me recuerdo, en la universidad una materia que se llamaba neurometafisiología, y en esta materia, Claudia, ¿tú me confirmas si se está escuchando bien, que estoy viendo unos mensajes? Yo te escucho perfectamente, no te afanes por los mensajes, sigue adelante. Ok, listo. Entonces les estaba contando de dónde nace esta pasión con las neurociencias, con la neuro, esta parte de la biología que no a todos nos gusta. Les estaba contando que esta pasión nace desde que yo empiezo a ver esta materia, más o menos hace 18 años en la universidad, y las personas que si hay en la sala, médicos, la neuro es una materia bien difícil, pero es muy apasionante. Entonces recuerdo que me empiezo a apasionar con el tema de saber cómo uno puede hacer tantas cosas a través del cerebro, o sea, cómo el cerebro controla tantas cosas, y eso me llama la atención. Y recuerdo que era uno de los focos de la universidad, entonces eran como 120, 130 personas en la clase y como 110 eran repetidos, estaban repitiendo, y todo el mundo odiaba esta materia, y pues yo tenía una característica especial, es que me encantaba muchísimo. De hecho era una carrera de mujeres, entonces la mayoría de mujeres iban porque había algo bien característico, y es que el profesor era bien churro, entonces las personas iban a clase, las mujeres iban por eso. O sea que yo era la rara porque realmente me encantaba la neuro, me encantaba la neurofisiología que tenía que ver con el cerebro, y esto es un computador maravilloso, y eso es lo primero que debemos empezar a hacer, enamorarnos del cerebro para poderle sacar todo el potencial que tiene, porque ahí es donde viene lo realmente interesante. Por eso yo tengo hoy una gran misión, yo tengo una misión, y es que ustedes se puedan enamorar de las neuroventas, que ustedes se puedan enamorar de este concepto tan importante, porque es el primer clic, el primer insight que vamos a hacer, y es que hay veces nos caen gordas las ventas, hay veces no nos gustan, o dice el negocio me encanta, pero las ventas nada que ver, y resulta que a los que no les gustan las ventas al final son los que mejor tienen resultados. Entonces vamos a empezar a ver las neuroventas de una forma bien profesional y de una forma científica, para que le demos la postura necesaria a esto, porque definitivamente todo en la vida es ventas, absolutamente todo. Nosotros, incluso el matrimonio es una venta. El matrimonio, porque tú en el matrimonio lo que estás haciendo es supliendo una necesidad, estás supliendo una necesidad de afecto, estás supliendo una necesidad de amor, de compañía, de comprensión, de respeto, y eso es lo que uno hace en las ventas. O sea que yo quiero hoy transmitirles que las ventas es algo maravilloso, y cuando ustedes se enamoran de esto y empiecen a apasionarse, pues ustedes van a aumentar sus ventas de una forma maravillosa, y yo me imagino que eso es lo que pretendemos en el día de hoy. Entonces empecemos con este tema tan hermoso, como tiene que ver, no me pasan. Aló. Te estamos escuchando, sigue adelante. Dale con la flechita, por favor, hacia adelante.
Claudia, te cuento que no me pasa, espérame, entonces lo busco aquí por otro lado, porque no me pasa la presentación, o si no, nos toca plan B. Si tú ves en la parte de abajo, tienes ahí las flechitas, también los puedes compartir desde ahí. Ok. Listo, ahí vamos, ¿cierto? Ahí ya me van bien. Ahí vamos. Sí, ahí ya. ¿Listo, Claudia? Sí, okay. Ya tenemos la... Bueno, eso es para estar mirando que estén atentos porque eso es lo que queremos con el cerebro, empezar a revisar este tema. Yo también hoy estoy aprendiendo bastante aquí de tecnología, no crean, esto es un reto bien, pero bien interesante para mí. Entonces vamos a hablar de las neurociencias, de cómo empieza este concepto a entrar a mi vida. Les estaba contando que en la universidad, cuando me apasiono con este tema, recuerdo que una amiga necesitaba una nota altísima y entonces una nota altísima era 4.5 y para lograr esa nota necesitábamos comernos un libro de neuro que era un libro de Bustamante. Cuando nosotros nos aprendemos ese libro casi de memoria, pues es cuando empieza a surgir este concepto de neurociencias. De hecho, este es un tema que se le ha denominado la década del cerebro. O sea que esto lleva ya un buen tiempo. Digamos que uno puede decir que está de moda, pero más de moda el cerebro es que sencillamente estamos empezando a sacarle provecho a este órgano maravilloso, a este órgano que es un computador humano, y por eso es que aquí entra este concepto grande que es el concepto de neuroventas. Y neuroventas, para que empecemos a manejarlo, tiene que ver con ese método único para que tú logres estimular el área del cerebro de cualquier cliente que toma las decisiones de compra. Es ese método que te va a permitir, si tú creas las habilidades necesarias, que te va a permitir lograr estimular el área del cerebro que toma las decisiones de compra. Maravilloso, porque las ventas en absolutamente todos los vamos a necesitar, como estamos mencionando. Lo vas a necesitar cuando vendes un producto, cuando vendes la oportunidad, cuando vendes un sueño, cuando vendes tu Apple, cuando vendes tu compañía. Y eso va a hacer que eso sea maravilloso. Por eso cuando tú empiezas a aplicar las neuroventas, vas a tener que crear una habilidad bien importante. Una de las que debes aprender a crear es una habilidad importante es aprender a transmitir. Y solo vas a aprender a transmitir cuando lo haces desde lo profundo, desde tus entrañas. Desde ahí vas a poder aprender a transmitir no solo cerebro, sino también corazón a corazón. Por eso las neuroventas, el concepto importante es que tú tienes que volverte vendedor de emociones. Y ahí está la clave. Cuando tú te vuelves vendedor de emociones, entre más emociones logres identificar, más exitoso vas a ser. Pero recordemos que esto se basa en leyes y principios, o sea que aquí vamos a tener que hacerlo de una forma sincera, de una forma concreta y de lo más humano. Por eso tiene que ser desde lo bien profundo. Las neurociencias empiezan a tomar un auge bien interesante hace mucho tiempo y recuerdo que hay un científico que era el director en la Universidad de Harvard de imágenes diagnósticas y resulta que Redmond Tagué empezó a hacer estudios, por ejemplo, con la Coca-Cola y con la Pepsi. Y resulta que empiezan a decir, bueno, vamos a hacer una prueba, entonces vamos a coger unos estudiantes y los estudiantes taparon a Coca-Cola y taparon a Pepsi y les preguntaron a la mayoría, bueno, de todos ustedes, ¿quiénes prefieren tomar la Coca-Cola? Y la mayoría levanta la mano y dice, yo prefiero Coca-Cola. Y dicen, bueno, si la gente en su consciente prefiere tomar Coca-Cola, si la gente prefiere tomar Coca-Cola, porque en la prueba que se hace en el laboratorio con medios diagnósticos, la gente escogió Pepsi. Entonces ellos ponen unos electrodos en el cerebro y empiezan a mirar qué áreas empiezan a estimular cuando toman la Pepsi. Y resulta que dicen, si la Pepsi les gusta más en el estudio, porque toman Coca-Cola. Y ahí es donde empiezan a surgir todas estas cosas, porque resulta que uno compra y uno toma con el subconsciente. O sea que el consciente me dice que me gusta más la Pepsi, pero el subconsciente es el que me hace tomar Coca-Cola. Ese es el que me hace tomar Coca-Cola. O sea que en el subconsciente es donde debemos empezar a trabajar. Y todas estas cosas son las que dicen, bueno, ¿por qué la gente dice una cosa y por qué piensa otra? Y eso siempre nos lo hemos preguntado. Nosotros lo llamaríamos, digamos, coherencia. Pero
la gente por lo general actúa con subconsciente y eso es muy interesante. Lo mismo pasó con las hamburguesas de McDonald's, donde empiezan a crear una estrategia comercial y dicen, bueno, vamos a crear una encuesta para crear qué es lo que quiere la gente. Entonces vamos a preguntar qué es lo que quiere la gente. Entonces la gente empezó a responder en Estados Unidos que la gente lo que quiere es comida saludable, comida light, comida que pueda cuidar su línea, que pueda cuidar su salud. Pero en el momento del resultado, McDonald's perdió una participación del mercado como del 40%. Y ahí es cuando entra Burger King y se inventa una super hamburguesa con super tocineta, super queso y se gana ese 40% de mercado de participación. Entonces siguen los científicos diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el cerebro? Porque la gente dice una cosa y porque hace otra. Entonces ahí es donde vamos a empezar a hablar de estos tres conceptos bien interesantes. Y vamos a hablar del consciente. Y el consciente, digámoslo, que recordemos que la habilidad más importante es aprender a transmitir. Entonces el consciente resulta que él es el superficial. El consciente es el que cree que se la sabe toda. El consciente es el que hace sus propios acuerdos, pero pues realmente solo nos va a hacer actuar entre un 15 y un 25%. En ese consciente lo vamos a necesitar, por supuesto, y vamos a necesitar empezar a entrenar todos estos cerebros. Tú debes entrenar el consciente, debes entrenar el subconsciente y el superconsciente. ¿Para qué nos sirve el consciente? Por ejemplo, a mí me gusta contarle esto a las mamás o a los papás, porque si nosotros hiciéramos las cosas conscientes, no generaríamos tantas emociones negativas. Por ejemplo, si yo grito a mi hijo, yo le estoy gritando en automático, porque yo no soy consciente de todo lo que estoy generando en el cuerpo de él. Yo no soy consciente de que estoy elevando su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Yo no soy consciente que le estoy elevando la sudoración, que le estoy implantando una cantidad de miedos, de temores en el subconsciente. O sea que vamos a necesitar el consciente para empezar a salirnos del modo automático. Y eso fue una de las razones más grandes por las cuales yo me meto en este concepto de neurociencias. Cómo salir del modo automático y empezar a disfrutar de mi vida y empezar a ser consciente de cada cosa que hago. Para eso nos sirve el consciente, para que nosotros podamos empezar a disfrutar más las cosas. Podamos, por ejemplo, tomarnos un vaso con agua y podamos sentir cómo nos empieza a bajar desde la boca hasta la garganta y pueda empezar a sentir mucho alivio. Entonces, para eso nos va a servir el consciente. Importante, claro, lo vamos a empezar a utilizar. Pero resulta que también tenemos algo aquí y es el subconsciente. Y este subconsciente es el que tenemos que aprender a maestrar. Este es el que nos toca dominar. El subconsciente, aquí es donde está la mayoría. Este es más profundo que el consciente. Esto nos controla un 75-85% de todo lo que hacemos. El subconsciente es donde están los miedos, donde están los temores. Mejor dicho, las neuroventas tienen que ver con esa capacidad de que tú le puedas hablar al subconsciente de las personas. O sea, que tú no le vas a vender a la gente, le vas a vender a la mente. Y la mente tiene que ver con el subconsciente. A ese es el que debemos empezar a trabajar. Este subconsciente puede convertirse en tu mejor amigo, pero si no lo aprendes a manejar, va a ser tu peor enemigo, porque recordemos que el cerebro es maravilloso, el cerebro tiene un poder impresionante, el cerebro te hace caso en todo lo que tú le digas, absolutamente todo, o sea que él es un obediente, así juiciosísimo, tú le dices no puedo, él dice listo, no puedo. Él dice todo lo que tú le digas. Por eso es muy importante cumplirle al cerebro. ¿Cómo le vas a cumplir al cerebro? Si tú te pones una meta, debes cumplirle al cerebro, porque al cerebro le encanta que lo reconozcan, al cerebro le encanta servir. Pero si tú lo acostumbras a que te pones una meta y no la cumples, pues el cerebro va a generar este hábito de no cumplir. Y imaginémonos qué puede pasar si no le empezamos a cumplir al cerebro. Se nos va a convertir en un hábito y ahí es donde nos va a tocar empezar a cambiar patrones mentales. Por eso es tan importante reconocer el cerebro, reconocer la neurona, que es la célula, la unidad funcional mínima del cerebro, porque con esta señorita nos vamos a tener que hacer amigos para nosotros saber cómo sacarle el mayor provecho. Entonces no olvidemos que para empezar a transmitir vamos a empezar a hacerlo desde una forma bien profunda.
Y aquí voy a hablar de algo muchísimo más profundo, algo súper profundo que tiene que ver con el superconsciente o tiene que ver con el supraconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el supraconsciente? Este es el que realmente tenemos en las entrañas. Este es el que tiene que ver con el alma y el espíritu. Y aquí no vamos a hablar de religión, aquí vamos a hablar del alma. O sea, esto tiene que ver con ese brillo especial que tú tienes. Ese brillo que te va a permitir iluminar el camino de las personas que todavía no pueden ver, de las personas que todavía no creen. Este superconsciente tiene que ver con que realmente seas una persona bonita. Este superconsciente tiene que ver con tus verdaderas conversaciones internas. ¿Cuáles son tus verdaderas conversaciones internas? Tus conversaciones internas son, esas internas son las que tú tienes allá, tú, yo, con tu almohada, las que uno no puede, a las que uno no puede engañar. Entonces, ¿cuáles son tus conversaciones? ¿Son de miedo? ¿Son de ego? ¿Son de temor? ¿Son de envidia? ¿O por el contrario? ¿Son de buena energía? ¿Son de buena actitud? ¿Son de positivismo? Ese superconsciente tiene que ver, porque eso es lo que se te va a quedar grabado en las fibras. O sea, eso es lo profundo que tú vas a empezar a transmitir. Hay muchos científicos que dicen que el pensamiento es como hablar en voz baja. El pensamiento es como hablar en voz baja. O sea que tú te estás comunicando todo el tiempo. O sea que si tú no crees en un producto, no necesitas decir absolutamente nada para que lo transmitas. Lo que pasa es que cuando uno va estudiando el cerebro, va empezando a dominar el subconsciente. Por eso uno puede crear habilidades para comunicarse de subconsciente a subconsciente. Por eso ahí es cuando mencionamos la telepatía. Entonces dice uno, me estoy comunicando. El cerebro tiene un poder impresionante, es un computador maravilloso. Por eso es que este superconsciente, que es el que tenemos que fortalecer para que seamos buena papa, tiene que ver con que tú sirvas con un legado verdadero. Por ejemplo, Nutrilite tiene un legado, y el legado de Nutrilite es que tú tengas salud óptima, y eso es un legado, y un legado es el que tú vas transmitiendo de generación en generación para que tú disfrutes de la vida, para que tú seas feliz, para que tengas bienestar. Entonces, eso tiene que ver, ese superconsciente, con sentirse lleno y no sentirse vacío. Y lleno no con llenura de ego, sino con llenura espiritual, con llenura de felicidad, con llenura de amor. Porque cuando empezamos a entrenar ese superconsciente, las cosas van a empezar a verse diferente, porque es diferente una venta, que una venta es que yo te doy un producto, tú me das un dinero y tengo un beneficio económico y ya no pasó nada. Que yo pueda hacer, que pueda establecer una relación contigo y pueda durar para toda la vida, te pueda empezar a solucionar todo lo que tiene que ver con una necesidad. Entonces, este superconsciente tiene que ver con todas esas cosas maravillosas y profundas. Tiene que ver con que en la vida debemos tener palabra, porque la palabra tiene una fuerza impresionante y ya la sabemos cuando la decretamos, cuando la declaramos, pero también tiene un poder muy grande a nivel espiritual y tiene un poder impresionante a nivel cerebral. O sea que el cerebro, tú dices algo y se lo cree. Por eso es que el cerebro no reconoce chistes. El subconsciente no reconoce chistes. Si tú dices que tú eres malo, así sean chistes, no lo va a reconocer. Por eso es importante aprender a controlar las emociones, que esas emociones también se van a calar en este superconsciente. Porque si no manejamos bien las emociones, entonces el cerebro se las va a crear, se las va a creer y va a hacer que de alguna forma se vayan a somatizar, llamémoslo así. Entonces, por eso es que me gusta hablar de este superconsciente, me encanta, porque cuando las personas empiezan a pensar, bueno, ¿cómo está ese superconsciente mío? Porque eso tiene también que ver con ser correcto, con ser buena gente, tiene que ver con tener sabiduría y aplicarla. Ya sabemos que la sabiduría no es el que más sabe, la sabiduría es el que aplica lo poco o mucho que sabe. Por eso esto es tan importante y por eso debemos aprender a saber a trabajar desde lo profundo, porque cuando ustedes empiezan a trabajar desde lo profundo y desde el ser, por eso esta charla se llama Conectarse es la clave de ser, pues ustedes van a empezar a cambiar vidas, van a empezar a llevar una esperanza, van a empezar a llevar ese legado que tanto quiere Amway, a esta corporación que nosotros estamos participando. Quiero hablarles de estos maravillosos 3 cerebros. Yo creo que ustedes ya los han escuchado.
Me encanta, ¿por qué? Porque necesitamos saber cómo le vamos a hablar a cada cerebro. Entonces acá empezamos clase de biología. Yo me imagino que algunos deben estar diciendo, uy, bueno, pero es que a mí me iba como mal en biología en el colegio. Pero bueno, acuérdense que mi misión es hoy enamorarlos de este tema tan maravilloso para que ustedes lo saquen provecho, porque saquémonos de la cabeza que solo ventas. Esto es para aplicarlo en todo lo que hagamos en la vida. Entonces, miren que aquí tenemos los 3 cerebros. Y yo sé que ustedes los han escuchado, pero estoy veces queda uno loco cuando dice, bueno, aquí está el cerebro reptiliano, ese es el primitivo, ese es el primario, ese es el que nos hace reaccionar como reaccionan, digamos, que los animales, así con instintos. Ese es el que explota, ese es el que nos hace decir cosas feas, hay veces, el que no mide nada, él no piensa, él no siente, él no nada. El cerebro reptiliano es primitivo y es acción-reacción, acción-reacción. Pero resulta que el cerebro reptiliano es una cosa maravillosa, porque el cerebro reptiliano es el que toma las decisiones. Se ve que tiene aquí formita de reptil, no sé si se vean, pero bueno, este tiene aquí una formita de reptil. Él es el que toma las decisiones y al cerebro reptiliano le gustan muchas cosas. Por ejemplo, voy a decirles cómo empecemos a estimular el cerebro reptiliano para que ustedes activen el área del cerebro que toma las decisiones de compra y sobre todo que vamos a mover emociones. Entonces el cerebro reptiliano, por ejemplo, le encanta lo visual. Lo visual, o sea que si usted le muestra imágenes, le muestra un video, le muestra fotos del carro, fotos de la playa, fotos del viaje, este cerebro reptiliano se empieza a excitabilizar y se empieza a estimular. Resulta que este debemos estimularlo porque este es el que toma las decisiones de compra. Pero resulta que este cerebro reptiliano es el cómodo. Este es el cómodo, este le gustan las cosas rápidas, o sea que este es el que le gusta estar en zona de confort, este no le gusta así como trabajar mucho. Al cerebro reptiliano le encanta el placer, o sea, le gusta todo lo que sea placer, o sea, por ejemplo, le encanta la comida. O sea que si usted va a organizar un taller de nutrición, un taller de hogares psicológicos, de lo que sea, de piel, entonces si ustedes invitan un chocolate con pan, hay más probabilidades que vaya la gente, porque a la hora de comida, el cerebro reptiliano toma decisiones. O sea que ya sabemos cómo estimular este cerebro reptiliano, que es el de acción y reacción. O sea que, mucho ojo con este cerebro. Pero encima hay otro que está bordeando así el cerebro reptiliano, y es el límbico. Y ese límbico es el emocional, ese es el que tenemos la mayoría de las mujeres activo todo el tiempo, o sea que este es el que es pura emoción. Entonces, ¿cómo estimulamos ese cerebro límbico? Ese cerebro es el que estimulamos con historias. A él le encantan las historias, le encantan las metáforas, le encantan las comparaciones. O sea que por eso es tan importante empezar a estimular ese cerebro. Cuando nosotros nos hacemos amigos del cerebro, le sacamos un provecho maravilloso, pero es un provecho no explotándolo, sino es un provecho dando y recibiendo, porque nosotros también debemos darle y debemos tratar con mucho, pero muchísimo respeto a este órgano que nos da tantas cosas. Y después tenemos este otro cerebro, que es el neurocórtex, y ese es este grandote, el grandote que está aquí, que está rodeando todo el límbico y está encima del límbico, y resulta que el neurocórtex es ese racional. Es el racional, es el que solo le gusta que le suenen las cosas lógicas, que tenga la lógica matemática, y bueno, y ese es el que está más, hay veces activado en los hombres. Entonces, muy importante que nosotros, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a un evento, a una convención, y salgo súper motivado, el que está activado es el reptiliano. Por eso ahí todos ese día nos queremos ir a Embajador Corona. Pero resulta que al otro día ya se activa el neurocórtex. Por eso cuando tú hagas un taller, tú debes hacer cierre completo. Más adelante vamos a ver un poquito de técnica de cierre, porque a veces somos los mejores vendiendo, los mejores con la información, haciendo demostración, pero nos quedamos de pronto un poquito cortos en cierre. Entonces resulta que si nosotros hacemos un super evento hoy, pero pero no cerramos ese día, o sea, no activamos el reptiliano, entonces el neurocórtex le puede sonar muy lógico, pero no va a tomar decisión.
Por eso un plan numérico, cuando vamos a contar la oportunidad de negocio, no funciona tanto, porque el plan numérico le gusta a los contadores, a los ingenieros financieros y eso, pero no es el que toma la decisión, o sea, le parece lógico, pero no. Y el límite también, lo emocional, por eso es que si nosotros vamos a una convención, hoy estamos emocionados y mañana o a los 2 días ya nos baja la emoción y ya no queremos ser embajador Corona porque ya no estamos dispuestos a pagar el precio. Por eso es tan importante. Entonces, ¿cuál es la habilidad que se debe crear? Tener en cuenta bien ese reptiliano que toma las decisiones, empezar a estimular, o sea que tratemos de que cuando estemos haciendo una venta o contando un plan o un seguimiento, lo que sea, tratemos de al mismo tiempo, por ejemplo, contar historias, por ejemplo, contar cosas lógicas, contar cosas de placer para que estimulemos los 3 cerebros. O sea que el que logre estimular los 3 cerebros al mismo tiempo, pues va a ser bingo, porque va a poder tomar decisiones, va a sonar lógico, y eso es bien interesante. Ahora, más adelante vamos a ver una cosita, y es que el cerebro del hombre es diferente al de la mujer, o sea que debemos entrar por diferentes partes. O sea que espero que haya quedado este tema de los 3 cerebros claros para saber cómo empezar a estimular. Recordemos que es muy importante también en la parte de los 3 cerebros empezar a utilizar sonidos, colores. Manejen mucho, por ejemplo, si voy a vender un doble X, muestren el producto, que lo huelan, que lo toquen, hágalo sonar, empieza a generar ganchos en el cerebro de recordación. Esto es muy importante para los cerebros. Y cuando nos hacemos amigos de los cerebros, pues entonces es algo maravilloso. Entonces aquí entramos en este tema bien álgico y que para mí es de los más importantes, y entonces aquí tiene que ver con este concepto, que empecemos aquí, y tiene que ver con conectividad nerviosa. Entonces vamos a hablar de ese concepto que tiene que ver con inteligencia, porque cuando nosotros hablamos de inteligencia es cuando hablamos de cerebro, pero ahí estaríamos hablando de solo inteligencia intelectual. Entonces, ¿por qué le he puesto a esta charla conectarse en la clave del ser? Porque el mundo no necesita solo inteligentes intelectuales, el mundo necesita soñadores, el mundo necesita seres humanos que puedan transmitir un sueño, que den la ilusión de vivir, seres humanos que nos permitan llevar la mente a otro nivel. Entonces, porque resulta que si nos volvemos de pronto solo inteligencia intelectual, pues podremos estarnos volviendo un poco fríos, un poco calculadores, y pues esa tampoco es la idea, porque recordemos que el cerebro neurocorte, si somos solo fríos y calculadores, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces hay un concepto de inteligencia que uno dice, bueno, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Hombres o mujeres? ¿O de cuál departamento son más inteligentes? Y muchas veces lo atribuimos jocosamente a la cantidad de neuronas que tenemos. Pero entonces vamos a reforzar, porque obviamente ese no es el concepto. El concepto es la conectividad nerviosa. Y esto es bien, pero bien interesante. La inteligencia, ¿qué la da? La conectividad nerviosa. O sea que tú debes crear habilidades para estimular tu conectividad. Y eso lo puedes hacer de muchas formas. Por ejemplo, cuando tú te levantas en las mañanas, hay un ejercicio bien interesante, y es que tú logres mantener una sonrisa independientemente del estado con que te encuentres. Si tú logras sonreír enfrente del espejo, primero, si logras sonreír 30 segundos, difícilmente se te va a quitar la sonrisa de la cara. Los científicos lo dicen. Pero si logras sonreír